Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy nos adentraremos en una jaula de oro. Exploraremos la vida de un hombre que lo tiene todo, excepto lo único que de verdad importa. Seremos testigos del nacimiento de un plan desesperado, casi demencial. Un plan que solo puede nacer de la más profunda de las soledades. Acto 1. O abismo. El sol de la mañana se derramaba sobre la ciudad como oro líquido, pero en el ático de Alejandro el sol no calentaba. Era solo luz, una luz fría que se reflejaba en el mármol del suelo, en el cristal de las paredes que enmarcaban un horizonte infinito, en la superficie impoluta de una vida perfectamente ordenada. Alejandro estaba de pie frente a uno de esos ventanales, un hombre esculpido a base de éxito. Su traje, una armadura de seda y lana cortada a medida. Su postura, la de alguien que sostiene el peso de un imperio sobre sus hombros, pero sus ojos no veían los rascacielos ni el pulso frenético de la metrópoli. Veían su propio reflejo. Y en él, a un completo desconocido. La casa era un santuario del silencio. Un silencio que no era paz, sino el eco de una ausencia. Cada objeto estaba en su lugar, cada libro en la estantería una pieza de decoración, cada cojín una declaración de diseño. Nada estaba fuera de sitio, nada, excepto el propio Alejandro. Se giró, y sus pies descalzos sintieron el frío del suelo. Un frío que se le subía por los huesos. Caminó a través del salón, un espacio tan vasto y minimalista que podría haber sido una galería de arte, un museo dedicado a la riqueza. Sobre una mesa auxiliar de ébano había una única fotografía en un marco de plata. Elena, su esposa. Sus dedos, casi por voluntad propia, rozaron el cristal frío que la protegía. La sonrisa de ella era un faro de un tiempo pasado. Un tiempo en el que esta casa era un hogar, un tiempo en el que el silencio era interrumpido por risas, no por el zumbido del aire acondicionado. El dolor no era una punzada aguda, ya no, se había convertido en algo más pesado, una presión constante en el pecho, un recordatorio sordo de que todo su dinero, toda su influencia, todo el poder que había acumulado, no había servido para comprarle a ella un solo día más. Su fortuna, que podía doblegar mercados y construir ciudades, había sido inútil frente a la fragilidad de un cuerpo. Desde entonces, el dinero se había convertido en otra cosa, en un muro, un foso invisible que lo separaba del resto del mundo. Un poco más allá, en la inmensa mesa de caoba del comedor, estaba sentado Leo, su hijo. Tenía 6 años, el pelo rubio y revuelto, los ojos grandes y curiosos fijos en un cuenco de cereales que apenas tocaba. A su lado, una niñera de uniforme impecable esperaba en silencio, como un soldado en su puesto. Alejandro se sentó en el extremo opuesto de la mesa, una distancia que parecía un abismo. «Buenos días». La voz de Leo era pequeña, casi un susurro que luchaba por cruzar la distancia. «Hola, papá». El ritual era siempre el mismo. Preguntas que eran más un informe de estado que una conversación. ¿Has dormido bien? ¿Has hecho los deberes de francés? Tu profesor de piano dice que progresas. Leo asentía, con la cabeza gacha. Movía la cuchara en círculos dentro del cuenco. Alejandro lo observaba. Veía en él los ojos de Elena. Y eso le partía el alma. Amaba a ese niño con una intensidad que le quemaba por dentro, pero no sabía cómo demostrárselo. Le compraba los mejores juguetes, le pagaba los mejores colegios, le rodeaba de los mejores profesionales. Le daba todo lo que el dinero podía comprar, pero no sabía cómo darle un padre. De repente, Leo levantó la vista. Sus ojos brillaban con la inocencia brutal de un niño. «Papá, la mamá de Marcos le llevó al parque ayer. Le empujó en el columpio». La frase quedó suspendida en el aire. No era un reproche.
Era una simple observación, un hecho, y por eso mismo fue como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Él no llevaba a Leo al parque, enviaba a un chofer, no le empujaba en el columpio, contrataba a alguien para que lo hiciera. Sintió una oleada de vergüenza, una vergüenza fría y afilada. Miró su reloj, un gesto automático para huir. «Tengo una reunión importante, Leo. Pórtate bien». Se levantó ajustándose la corbata como si se estuviera ajustando la armadura. Dejó a su hijo en aquel comedor silencioso, con su cuenco de cereales y su soledad. Esa noche, Alejandro no durmió. Deambulaba por el ático, una sombra entre sombras. La ciudad a sus pies era una constelación de luces artificiales, heridas de neón en la oscuridad. Y él se sentía el hombre más solo del universo. Observó su reflejo de nuevo. Vio las arrugas de preocupación que el dinero no podía borrar. Vio el miedo en sus propios ojos. El miedo a que cualquier mujer que se le acercase viera primero su cuenta bancaria, a que cada sonrisa fuera una tasación, cada gesto amable, una estrategia. Había tenido citas, por supuesto, mujeres bellas, inteligentes, sofisticadas, pero en sus ojos siempre veía el mismo reflejo, el brillo del oro. Lo buscaban a él, o buscaban la llave de la jaula dorada. ¿Cómo iba a encontrar a alguien que amara al hombre y no al mito? ¿Cómo podría ofrecerle a Leo una madre y no una administradora de la fortuna familiar? La desconfianza era su verdadera enfermedad, un veneno que él mismo se administraba cada día. Su riqueza no, era un escudo, era la propia jaula. Y entonces, mirando a la ciudad dormida, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea retorcida, cínica, desesperada, una farsa. ¿Y si pudiera despojarse de todo? ¿Y si por un tiempo dejara de ser Alejandro, el millonario, y se convirtiera en nadie? Un hombre común, un hombre humilde. ¿Y si pudiera crear un escenario, un laboratorio, para poner a prueba el corazón humano? Para encontrar a alguien que viera a través de la mentira de la pobreza y encontrara el valor en el hombre. Alguien que quisiera a su hijo no como el heredero de un imperio, sino como un niño que necesita que le empujen en un columpio. Era una locura, una manipulación cruel. Pero mientras observaba la foto de Elena y pensaba en la mirada solitaria de su hijo en la mesa del desayuno, la locura empezó a parecerse peligrosamente a la única esperanza que le quedaba, la única forma de escapar del abismo. Hola, yo soy Charles. Antes de que empecemos esta jornada de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy seremos testigos del momento exacto en que una idea desesperada deja de ser una fantasía y se convierte en un plan. Veremos cómo un simple gesto en un parque cualquiera puede demoler los muros de una fortaleza de oro y empujar a un hombre al borde de su propio abismo, obligándole a tomar la decisión más desquiciada y quizá la más cuerda de su vida. Acto 2. Incidente incitante y la resistencia. Sucedió un martes, un día sin importancia. Impulsado por el eco de las palabras de su hijo, la mamá de Marcos le empujó en el columpio. Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Canceló su agenda, despidió al chofer y llevó a Leo al parque él mismo. El lugar era un asalto a sus sentidos, un universo caótico y vibrante, a años luz de la esterilidad de su ático. El griterío de los niños era una sinfonía estridente. El olor a hierba recién cortada y a tierra húmeda se mezclaba con el aroma dulzón de los helados. Era un mundo real, un mundo en el que su traje de 1000 euros parecía un disfraz ridículo. Leo, por su parte, parecía un pequeño príncipe exiliado. Se aferraba a la mano de su padre, abrumado por la libertad desordenada que le rodeaba. Alejandro lo guió hasta los columpios, un gesto torpe, casi ensayado. «Venga, campeón, súbete».
Leo obedeció, pero se quedó quieto, sus pequeños pies suspendidos a centímetros del suelo. Esperaba empujón, un empujón que Alejandro no sabía cómo dar. Lo intentó, pero su movimiento fue rígido, calculado, demasiado fuerte, luego demasiado débil. No había ritmo, no había juego, solo la mecánica fría de una tarea. Se rindió, sintiéndose un completo inútil. Se sentó en un banco cercano, observando. Su hijo se balanceaba ahora con la inercia de sus propios pies, solo en medio de la algarabía. Y entonces ocurrió. Un niño más grande, corriendo sin mirar, tropezó y empujó a Leo del columpio. No fue una caída grave, un simple rasguño en la rodilla, pero las lágrimas brotaron en los ojos de Leo, una mezcla de susto y dolor. Alejandro se tensó, a punto de levantarse, de llamar a una ambulancia, de demandar al parque, de hacer lo que siempre hacía, resolverlo todo con una apabullante demostración de poder y dinero. Pero antes de que pudiera moverse, una mujer se acercó. No era una modelo de revista. Llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta sencilla. Su pelo estaba recogido en una coleta desordenada. Estaba allí con su propia hija, una niña de coletas que la miraba con atención. La mujer se arrodilló junto a Leo. No lo tocó de inmediato. Simplemente se puso a su nivel. «Vaya, eso ha sido un buen susto, ¿verdad?», dijo, con una voz suave, sin una pizca de lástima. Leo, entre sollozos, asintió. «A ver esa herida de guerra». Ella señaló la rodilla. «Parece la marca de un pirata muy valiente. ¿Sabes lo que hacemos los piratas con estas heridas?». Leo negó con la cabeza, sus lágrimas empezando a remitir, reemplazadas por la curiosidad. «Soplamos 3 veces. Es un truco mágico». Y sopló suavemente sobre el rasguño. 1, 2 y 3 veces. Luego le guiñó un ojo. «Listo, ahora ya no duele». Leo se frotó los ojos y, para asombro de Alejandro, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó, se sacudió el polvo del pantalón y miró a la mujer. «Gracias». Ella solo le sonrió de vuelta, una sonrisa que no pedía nada, que no evaluaba, que no calculaba. Simplemente una sonrisa que era un regalo. Después se levantó y volvió con su hija, reanudando su conversación como si nada hubiera pasado. Alejandro se quedó paralizado en el banco. No había visto un acto de bondad. Había presenciado un milagro, un acto de conexión humana pura, instintiva y desinteresada que él, con toda su inteligencia y todos sus recursos, era incapaz de realizar. Esa mujer, en 30 segundos, le había dado a su hijo más consuelo y seguridad que él en los últimos 2 años. El incidente fue una esquirla de cristal clavada en su corazón. Esa noche, la idea que había nacido en la oscuridad de su insomnio regresó. Pero esta vez no era una fantasía, era una solución, una posibilidad terrible y seductora. La resistencia fue inmediata, violenta. Paseaba por su salón, una fiera enjaulada. Su mente, normalmente un instrumento de precisión lógica, era un caos de miedo y duda. «Es una locura», se dijo. «Una locura absoluta. Crear una identidad falsa. Alquilar un apartamento modesto. Fingir trabajo normal». Era el argumento de una película barata. ¿Y si le descubrían? La humillación sería pública, devastadora. La prensa lo destrozaría. Lo llamarían excéntrico, loco, un monstruo manipulador. Y Leo, el pensamiento de su hijo le heló la sangre. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría justificar una mentira de esa magnitud? Le estaría enseñando que el engaño es una herramienta válida. Le estaría construyendo un mundo sobre cimientos de arena. Leo lo odiaría, y con razón. No, había otras formas lógicas, formas civilizadas. A la mañana siguiente, en un acto de negación desesperada, hizo lo que siempre hacía para evitar enfrentarse a sí mismo. Delegó. Llamó a la agencia de emparejamiento más exclusiva y cara de la ciudad. Una empresa que trataba el amor como una fusión empresarial. La voz al otro lado del teléfono
era tan pulcra y metálica como el acero de sus rascacielos. Señor Valdés, por supuesto, entendemos sus requisitos. Buscamos una compañera, pero también una figura materna para el joven Leo. Necesitaremos un perfil completo: activos, pasivos, proyecciones de crecimiento, estructura fiduciaria. Alejandro la interrumpió, una náusea amarga subiendo por su garganta. No estoy contratando a una directora financiera. Estoy buscando una persona. Hubo una pausa, fría, incomprensiva. Por supuesto, nuestras candidatas son de la más alta calidad, graduadas con honores, con linajes impecables y, por supuesto, con una comprensión total de las sinergias que un partenariat de este nivel requiere. Se firmarán acuerdos de confidencialidad exhaustivos, sinergias, partenariat, acuerdos. Aquellas palabras resonaron en el silencio de su despacho como martillazos en un ataúd. Esa era su realidad, su mercado, un lugar donde la bondad se medía en cláusulas y el afecto se sometía a una auditoría. Se imaginaba a la mujer del parque hablando de sinergias, soplando en la rodilla de su hijo tras firmar un acuerdo de confidencialidad. Colgó el teléfono. El sonido del auricular al chocar con la base fue el punto final, el fin de la negación. Miró por la ventana. La ciudad bullía abajo, ajena a su tormenta. Se dio cuenta de que su miedo a ser descubierto no era nada comparado con el terror de seguir viviendo así. El riesgo de la mentira era preferible a la certeza de su soledad. La manipulación era un acto monstruoso, sí. Pero ¿qué era más monstruoso? ¿Engañar a una mujer para encontrar la verdad? ¿O invitar a una mujer a su vida sabiendo que la verdad de su fortuna la cegaría para siempre? La resistencia se desmoronó. La locura ya no parecía locura. Parecía el único camino lógico que le quedaba. Un experimento cínico, sí, pero un experimento para encontrar algo auténtico en un mundo artificial. No iba a encontrar a una madre para Leo, iba a construir una trampa para encontrar a una mujer de verdad, y así, en el silencio de su jaula de cristal, rodeado de una riqueza que se había vuelto tóxica, Alejandro, el millonario, empezó a morir. Y en su lugar, un hombre común y corriente, un hombre llamado simplemente Alex, estaba a punto de nacer. Hola, yo soy Charles. Antes de que empecemos esta jornada de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy la jaula se abre, pero no para volar hacia la libertad, sino para entrar voluntariamente en un desierto. Seremos testigos de la demolición de un imperio para construir una choza. Veremos a un hombre despojarse de su piel de oro, no para encontrar a alguien, sino para descubrir si, bajo toda esa riqueza, todavía queda un hombre al que encontrar. Es el comienzo del viaje más duro, el viaje hacia abajo. Acto 3. La travesía del desierto, el viaje. El plan no fue un impulso, fue una operación militar. Alejandro utilizó las mismas herramientas que le habían convertido en un titán para orquestar su propia desaparición. Sentado en su despacho del piso 80, con la ciudad a sus pies como un mapa de mintos conquistas, se convirtió en el arquitecto de su propia ruina. Su abogado y único amigo verdadero, Javier, un hombre de sienes plateadas y una lealtad forjada en batallas corporativas, lo miraba como si se hubiera vuelto loco. Una identidad falsa, un apartamento en un barrio obrero, un historial de crédito inexistente. Alejandro, esto no es un plan, es un suicidio social. Alejandro no apartó la vista de los documentos. Sociedades pantalla, transferencias ciegas, un rastro de dinero que se enfriaba hasta desaparecer. No estoy matando a nadie, Javier, solo al millonario. ¿Y qué pasará con el hombre que quede?, insistió Javier, su voz teñida de una preocupación genuina. ¿Crees que puedes ponerte la pobreza como si fuera un abrigo y quitártela cuando te canses? Esto no es un juego,
Es la vida de la gente, el sudor, el cansancio, el sudor y el cansancio. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Eran conceptos abstractos para él, monedas de un reino extranjero, pero por primera vez sintió el deseo de poseerlas, de ganárselas. «Es exactamente lo que necesito», dijo. Su voz era un susurro firme. «Necesito saber lo que pesan». El primer paso en el desierto fue encontrar un lugar donde vivir. Dejó su coche de lujo a varias manzanas y caminó. El asfalto era diferente bajo sus zapatos italianos de 2000 euros. Más duro, más real. Exploró barrios cuyos nombres solo había leído en informes demográficos. El aire olía a comida frita, a ropa húmeda secándose en los balcones, a vida. Los pisos que visitó eran heridas abiertas en su percepción del mundo. Espacios pequeños y oscuros donde cada centímetro estaba aprovechado. Vio el desgaste en los pomos de las puertas, las marcas de los muebles en las paredes, las huellas de vidas vividas con una intensidad que él desconocía. Un agente inmobiliario con el traje arrugado y un optimismo forzado le enseñó un apartamento en una cuarta planta sin ascensor. El lugar era minúsculo. La pintura de las paredes estaba desconchada. La cocina era un pasillo estrecho con un grifo que goteaba con una terquedad rítmica. Pero desde la única ventana del salón se veía un pequeño patio interior donde los niños jugaban al balón. Y sus gritos se colaban a través del cristal fino como un recordatorio de que el mundo seguía girando. «Me lo quedo», dijo Alejandro, y el agente lo miró con sorpresa. La primera noche allí fue una tortura. El colchón de segunda mano era un mapa de relieves extraños. Sus muelles se clavaban en su espalda como dedos acusadores. El silencio no era el silencio acolchado de su ático, sino un lienzo pintado con los sonidos de sus vecinos. Una discusión a través de la pared, la música lejana de una radio, el llanto de un bebé. No estaba solo, estaba rodeado y se sentía más expuesto y vulnerable que nunca. Se levantó y miró por la ventana. No había un horizonte de luces de neón, solo la pared de ladrillo del edificio de enfrente. Estaba en el fondo del cañón, y el peso de esa realidad fue aplastante. Los días siguientes fueron una cadena de pequeños fracasos humillantes. Entró en un supermercado y se sintió como un analfabeto. Se quedó paralizado frente a una estantería de latas de tomate, abrumado por la elección, por los precios. Acostumbrado a que un chef personal se encargara de todo, no sabía cocinar. Su primer intento de hacer una tortilla fue un desastre carbonizado que llenó el apartamento de humo e hizo saltar la alarma de incendios. El transporte público fue una lección de humildad. El roce de los cuerpos extraños en el metro, el olor a humanidad concentrada, la necesidad de estar alerta. Era un pez de aguas profundas arrojado a un arrecife de coral, ciego y torpe. Todo su poder, su capacidad para mover millones con una llamada, era inútil aquí. Aquí solo era un hombre más, intentando no perder el equilibrio cuando el autobús frenaba bruscamente. Pero el verdadero desafío fue Leo. Tuvo que inventar una historia, una mentira dentro de la gran mentira. «Vamos a jugar a un juego, campeón. Seremos exploradores en una casa nueva, más pequeña. Es una aventura». Leo, con la asombrosa resiliencia de los niños, no vio la pobreza. Vio la novedad. Le fascinaba el timbre estridente de la puerta. El hecho de que su habitación fuera tan pequeña que podía tocar ambas paredes a la vez. El poder bajar las escaleras corriendo en lugar de esperar un ascensor silencioso. Una noche, Alejandro intentó prepararle la cena. Macarrones con queso de una caja. Siguió las instrucciones con la concentración de un cirujano. El resultado fue una pasta aguada y un queso que no se derretía del todo. Se sentó a la mesa, derrotado, esperando el rechazo de su hijo. Pero Leo cogió el tenedor,
Probó un bocado y levantó la vista, sus ojos brillando. «Está bueno, papá, lo has hecho tú», esa frase, tan simple, tan demoledora. «Lo has hecho tú». Alejandro se dio cuenta de que nunca antes había hecho nada por su hijo. Había provisto, había pagado, había contratado. Nunca había hecho. El sudor y el cansancio. Empezaba a entender su peso y su valor. La transformación fue lenta, un proceso geológico. Cada día era una erosión. El orgullo se fue desgastando. La arrogancia se fue puliendo hasta convertirse en una cautela silenciosa. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las plumas estilográficas y las pantallas táctiles, desarrollaron pequeñas durezas al intentar arreglar un enchufe suelto o fregar los platos. Su mente, acostumbrada a la anticipación, tuvo que aprender a vivir en el presente, a pensar en la lista de la compra, en si llovería y tendría que recoger la ropa tendida, en el dinero que le quedaba hasta fin de mes en su cuenta bancaria ficticia. El desierto no era la falta de dinero. El desierto era la ausencia de su armadura. Cada día se despertaba con el impulso de abandonar, de llamar a Javier y poner fin a esa locura. La desconfianza, su verdadero enemigo, susurraba en su oído. Le decía que la gente del edificio era amable solo porque no sabían quién era, que cualquier mujer que le sonriera en la calle lo despreciaría si viera su apartamento. Pero entonces veía a Leo. Veía como su hijo, lejos de la estructura rígida de su vida anterior, empezaba a florecer. Reía más, hacía preguntas, se ensuciaba las rodillas jugando en el patio, y por primera vez, cuando Leo le buscaba, no era para pedirle un juguete nuevo, era para que le leyera un cuento, para que se sentara en el suelo con él a montar un puzzle. Alejandro estaba exhausto, físicamente agotado, mentalmente al límite. El disfraz de Alex, el traductor autónomo que apenas llegaba a fin de mes, le pesaba como plomo. Pero una tarde, mientras ayudaba a Leo con un dibujo en la pequeña mesa del salón, con el sonido de la vida de sus vecinos filtrándose por las paredes, se dio cuenta de algo. La jaula de oro no le mantenía a salvo del mundo, le mantenía a salvo de sí mismo. Y en este desierto, en este lugar de carencias y dificultades, estaba muriendo de sed. Pero por primera vez en su vida sentía que estaba bebiendo agua de verdad. El experimento ya no era un cínico casting para encontrar una madre. Se había convertido en una brutal y necesaria peregrinación para encontrar a un padre, para encontrar a un hombre. Hola, yo soy Charles. Antes de que empecemos esta jornada de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy, el desierto reclamará un precio. Seremos testigos de cómo una mentira, construida para encontrar la verdad, se convierte en una trampa mortal. Veremos a un hombre enfrentarse a la elección definitiva, salvar la farsa que le ha dado esperanza, o salvar a su hijo. Acto 4. El clímax y el mensaje final. El punto de inflexión no llegó con un trueno, sino con un susurro febril en mitad de la noche. La vida de Alex había encontrado un ritmo frágil, una rutina de parques, deberes y cenas sencillas. Y en esa rutina había aparecido Sofía, la mujer del parque. Resultó que vivía en el mismo edificio, 2 pisos más abajo. Una coincidencia que a Alejandro le pareció un milagro y una condena. Era limpiadora. Sus manos no eran suaves. Su risa era honesta y sin adornos. Y cuando miraba a Leo, no veía a un heredero, veía a un niño. Se había integrado en sus vidas de una forma tan natural que a Alejandro le daba pánico. Compartían cafés en la pequeña cocina, mientras Leo hacía un puzzle en el suelo. Ella le enseñó a hacer una tortilla decente. Él la ayudó a redactar un correo importante. Eran pequeños ladrillos de normalidad construyendo algo que empezaba a parecerse peligrosamente a la felicidad.
Pero la mentira era el cimiento podrido sobre el que se levantaba todo. Cada sonrisa de ella era una puñalada de culpa para él, y entonces llegó la fiebre. Empezó como un simple catarro, pero por la noche el pecho de Leo se convirtió en un nido de silbidos. Su piel ardía, sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vidriosos y perdidos. Alex, el traductor sin recursos, hizo lo que haría cualquier padre de su barrio. Lo llevó a urgencias del hospital público. El lugar era un purgatorio de luces fluorescentes y desesperación contenida. El olor a desinfectante y enfermedad lo impregnaba todo. Horas de espera en sillas de plástico duro. Cada tos de su hijo era un martillo golpeando su alma. Sofía apareció sin que la llamara. Se enteró por una vecina y allí estaba, con un termo de café y una calma que Alejandro no sentía haber merecido. Se sentó a su lado sin decir mucho. Su sola presencia era un ancla en medio de su tormenta de pánico. Cuando por fin les atendió un médico joven con los ojos cansados, el diagnóstico fue un golpe seco. Neumonía, una forma agresiva. Necesita ser ingresado y necesitamos hacerle más pruebas. Puede que necesitemos un especialista en neumología pediátrica, pero no tenemos uno de guardia. Habrá que esperar, esperar. La palabra resonó en la cabeza de Alejandro como una sentencia de muerte. Miró a su hijo, pequeño y frágil en la camilla, luchando por cada bocanada de aire. Y en ese instante, Alex murió. Dentro de él, el millonario, el titán, el hombre acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad, despertó con una furia helada. El villano, su desconfianza, su necesidad de control, le susurró en el oído con una lógica venenosa. Se acabó el juego. Llama a Javier. Trae al mejor médico de Europa si hace falta. Cómprale un pulmón nuevo a tu hijo. Eso es lo que eres, un comprador. Y ahora mismo es lo único que importa. Su mano se movió hacia el bolsillo, buscando el teléfono que era una varita mágica. Un solo número, y este infierno de pasillos verdes y esperas se desvanecería. Leo estaría en una suite privada, rodeado de la mejor tecnología del mundo. Pero entonces miró a Sofía. Ella no estaba mirando al médico ni a los monitores. Estaba mirando a Leo. Le estaba pasando un paño húmedo por la frente, susurrándole palabras tranquilizadoras que él apenas podía oír. No había pánico en su rostro, solo una compasión infinita, una fuerza que no provenía del dinero ni del poder, sino de un lugar mucho más profundo. Y Alejandro se vio a sí mismo en el precipicio de la verdad más terrible. Si hacía esa llamada, salvaría el cuerpo de su hijo, pero mataría su alma, demostraría que su experimento había sido un fracaso, demostraría que al final el dinero era su única respuesta. Sofía lo vería. No vería a un padre desesperado, vería a un monstruo, un mentiroso de una escala que ni siquiera podía imaginar. La confianza que había tardado meses en construir se haría cenizas en un segundo, y el odio en sus ojos sería el precio de la vida de su hijo. El sudor le corría por la espalda. Su corazón latía con una violencia descontrolada. Salvar a su hijo, o salvar la posibilidad de ser amado de verdad, era una elección imposible, y entonces lo comprendió. La elección no era esa. Esa era la trampa de su antiguo yo. Era la verdadera elección, la confianza, entre la armadura y la vulnerabilidad. Se acercó a ella. Su voz era un hilo ronco, quebrado por el pánico y la revelación. Sofía. Ella levantó la vista, y por primera vez, él dejó que viera el terror desnudo en sus ojos. No el terror de Alex, el padre preocupado, sino el terror de Alejandro, el hombre que lo tenía todo y estaba a punto de perder lo único que importaba. Tengo que decirte algo. Cada palabra le quemaba la garganta. Todo esto es mentira. Mi nombre no es Alex. No soy traductor. No vivo aquí. Los ojos de Sofía se abrieron, una mezcla de confusión y una herida que empezaba a abrirse.
No tengo tiempo para explicarlo, continuó él, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se diera cuenta. Pero puedo salvarle. Puedo traer al mejor médico aquí, ahora mismo. Pero si lo hago, el hombre que conoces desaparecerá para siempre. Y no podía hacerlo sin que lo supieras. No podía mentirte. En esto, se quedó sin aliento. Había entregado el cinto de la arma. Había confesado su crimen en el momento de mayor debilidad. Esperaba el desprecio, el asco, la bofetada. Sofía lo miró durante un segundo que duró una eternidad. Vio al millonario, al mentiroso, al manipulador, pero también vio al padre aterrorizado que acababa de elegir la verdad por encima del orgullo, y entonces hizo algo que destrozó el último muro de la fortaleza de Alejandro. Puso su mano sobre la de él, la que temblaba sosteniendo el teléfono, y con una voz firme, que no juzgaba, solo ordenaba, dijo: «Llama, salva a nuestro niño, nuestro niño». Esa palabra fue la absolución y la condena, la victoria y la rendición. Hizo la llamada, y mientras el poder de su antiguo mundo se ponía en marcha, mientras los engranajes de su fortuna empezaban a girar para cambiar el destino, él no miraba a su hijo, miraba a la mujer a su lado, sabiendo que acababa de ganar la guerra más importante de su vida. No la guerra por su amor, sino la guerra contra sí mismo. La victoria nunca es el final de la batalla. A veces es solo el comienzo de la verdadera reconstrucción. Alejandro no conquistó el amor de Sofía esa noche, conquistó algo mucho más difícil, el derecho a empezar de cero, sin máscaras, sin mentiras. Nos pasamos la vida construyendo fortalezas para proteger nuestro corazón. Fortalezas hechas de dinero, de orgullo, de cinismo, de miedo a ser heridos. Creemos que nos mantienen a salvo, pero lo único que hacen es impedir que entre la luz. Nos aíslan en la seguridad de una celda que nosotros mismos hemos decorado. La lección de Alejandro no es que el dinero no da la felicidad, es mucho más profunda. La lección es que la verdadera riqueza no se mide por lo que puedes comprar, sino por aquello a lo que estás dispuesto a renunciar. La verdadera fuerza no reside en la altura de nuestros muros, sino en el coraje que se necesita para derribar el primero de ellos. Porque la vulnerabilidad no es una debilidad. Es el único lugar donde la vida, de verdad, puede comenzar. Así que te pregunto, ¿cuál es el precio de tu jaula? ¿Qué tendrías que quemar hasta los cimientos para ser por fin libre de verdad?